Radhe Radhe, dear devotees. So the series of talk is going on Upadeshambrit since last year. Entonces, esta serie de charlas que sigue del año pasado sobre el Upadeshambrit, We have to understand that why did Sri Rupa Goswami wrote this scripture. tenemos que entender por qué Sri Rupa Goswami escribió esta escritura. Why did he write? ¿Por qué la escribió? It is a very small scripture. Es una escritura muy pequeña. Just few verses are there. Anyone who wants to understand their path can actually read this scripture. Que hay muy pocos versos allí. Cualquiera que quiera entender su camino los puede ir a leer. This scripture is mainly written for those who wants to do bhakti, which is known as Raganuga bhakti. Y esta escritura está hecha para aquellos que quieren realizar Bhakti y específicamente Raganuga Bhakti. And every verse targets one stage of bhakti. Y cada verso se especializa en cada tipo de Bhakti. Do you have all the verses with you? From 1 to 8. Yeah, Yeah. I will tell you what to say. Now, if anyone wants to perform the yoga of emotions, Y ahora, si cualquiera quiere realizar este yoga de las emociones, then how to progress on this path? entonces, ¿cómo progresar en este camino? That what are the first rules? And that is what it is mentioned in the very first verse. Que ¿Cuáles son las primeras reglas? Y estas reglas se mencionan en el primer verso. Can you tell the first verse, please? El primer verso dice: la persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. Everything we have to do, we have to bring some kind of a discipline in our life. Para cada cosa que hagamos tenemos que traer algún tipo de disciplina en nuestra vida. If I want to attain something, even in a material life also, I need to have a certain discipline. Si yo quiero alcanzar algo, incluso en la vida material, tengo que tener algún tipo de disciplina. So in the first verse is all about that what kind of a discipline you need to have. Entonces, en el primer verso se habla básicamente de qué tipo de disciplina debemos tener. The second one is that to follow that discipline, what things you actually have to avoid in your spiritual life. Y el segundo verso habla de, para tener esta disciplina, qué tipo de cosas debemos evitar en nuestra vida espiritual. Can you speak the second verse, please? El segundo verso dice: cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, queda arruinado su servicio devocional. 1. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. 2. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. 3. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. 4. Seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. 5. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y 6. Codiciar logros mundanos. Now, please understand that she is reading a translation from somewhere.
Ahora, por favor, entiendan que yo estoy leyendo una traducción de algún lado. So at some points it would look very heavier, but in my classes, if you have heard, we have watered down in such a way that everyone can understand. This is not as heavy as like what she is reading. Entonces, quizás algunas cosas pueden sonar muy pesadas, pero si ustedes han escuchado mis clases previas, van a saber que hemos alivianado todo esto y que no es tan fuerte como pareciera en la traducción que yo leo. Because it's not like do. It's very calm, nice, positive. Porque no es así, sino que es una forma más calmada y positiva. Now, in the third verse, it more mainly talks about that whatever is good for your path of emotion, you have to accept those things. Y en el tercer verso se habla que cualquier cosa que sea bueno para mi camino de las emociones, uno debe aceptarlas. Now, can you speak that verse 3? Y el tercer verso dice, hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforzarse con confianza. 3. Ser paciente. 4. Actuar según los principios regulativos, tales como Sravanam, Kirtanam, Vishnum, okay. This is not, we don't have to follow that. This is a wrong translation. Sorry. El 5, abandonar la compañía de los no devotos. Y 6, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. Now I'm just trying because our Gopali doesn't know Sanskrit, otherwise it would be easier to translate the right translation for this. Lo voy a estar intentando porque yo, Gopali, no sé sánscrito, entonces le voy a intentar de alguna forma traducirlo, pero como yo no sé, no lo puedo traducir. But we have already talked about, in our classes, that what is the real understanding of all of those verses. Pero en nuestras clases ya he explicado cuál es el significado verdadero de todos estos versos. Now, on the verse 4th and 5th, it talks about the main bhakti or the main emotion which you have to obtain and practice. Y en el 5º y en el 6º verso se habla de la emoción principal del bhakti, que es lo principal que uno tiene que realizar para obtener esto. How would that come? ¿Y cómo uno va a alcanzar esto? ¿Cómo va a venir esto? So in the verse 4th and 5th is being mentioned that it would only come by the grace or by the mercy of right sadhu sangha. Entonces en el 4º y en el 5º verso se menciona cómo esto lo va a obtener por la gracia y la misericordia de un sadhu sangha correcto. Can you please speak the 4th and 5th? Verso 4. Los 6 síntomas del amor que comparte un devoto con otros son ofrecer regalos como caridad, aceptar regalos caritativos, revelar la mente de forma confidencial, preguntar confidencialmente, aceptar prasadam y ofrecer prasadam. Verso 5. Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre del Señor Krishna. Uno debe ofrecer humildes reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual Diksha y está ocupado en adorar a la deidad. Uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que es adelantado en cuanto al servicio devocional efectuado sin desviaciones y cuyo corazón está completamente libre de la propensión a criticar a los demás. It will take time. It will take time as process. So, 4th and 5th talks about that if you want to walk on this path of emotion, then Entonces, you need to have a right association of the lovers.
Entonces el verso 4 y 5 habla sobre si uno quiere caminar bien en este camino de las emociones, quiere ir por el camino correcto, debe tener una buena asociación con estos amantes. Now, on the verse 6, it talks about that please do not try to find any kind of a defects in lovers. Entonces ahora el verso 6 menciona que por favor no intenten buscar ningún tipo de defecto en estos amantes. And it takes the example of that Ganga is the pure nectar. And when you go and take a dip in Ganga, you don't actually see the dirt. You avoid the dirt which is flowing in the stream. Y un ejemplo de que Ganga es este néctar puro, y cuando uno se va y se baña en el Ganga, o sea, en el Ganges, uno ni siquiera ve la basura que está flotando ahí por encima. Those who know the importance of Radha Kund Snan, they avoid all the dirt sometimes they see there. Todos los que son conscientes de Radha Kund Snan evitan ver esa basura o ese polvo que esté ahí en el Radha Kund. So in a very same way, we avoid to find defects in lovers. If there are few, sometimes because of the physical appearances or because of, Maya of the God, that's okay. But we are focused to learn love from them. De la misma forma, evitamos buscar defectos en estos amantes, que quizá algo físico, un defecto físico debido a la maya de Dios, pueden tenerlos, pero evitamos ver esos defectos y nos enfocamos en lo espiritual. If your spiritual practices are getting affected by that association, then you have to leave. Si tus prácticas espirituales se ven afectadas debido a esa asociación, entonces uno debe irse. You still respect them but leave because it's affecting your spiritual practices. Uno lo sigue respetando, pero se va de ahí porque está afectando a las prácticas espirituales. Can you please say that verse 6? El verso 6. El devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto que el devoto tenga un cuerpo nacido en una familia baja, un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme o un cuerpo enfermo o endeble. Puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse. Esto es exactamente igual a las aguas del Ganges, que a veces están llenas de burbujas, espuma y cieno durante la estación de lluvias. Las aguas del Ganges no se contaminan. Las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión espiritual se bañarán en el Ganges sin tomar en cuenta la condición de sus aguas. Understanding? ¿Se entendió? Very good. Now, on the verse 7, which in the last 2 days we were discussing, it talks about anartha nivrati, unsteady practices. Y ahora, en el séptimo verso que estuvimos hablando estos 2 días, habla de las anartha nivratis, unsteady, Spiritual practices. Prácticas espirituales inestables. That sometimes because of the, anadi avidya, yesterday we were talking about the beginningless ignorance, or because of all of our, defects, the different 4 types of defects which I have spoken in the very first class, that our spiritual practices are very unsteady. So on that time, our masters have said that please, still, no problem, whatever the things are, just chant.
Entonces, ayer hablamos que nuestras prácticas espirituales se convierten inestables debido a esta, sorry, I speak in English, Ignorance. debido a esta ignorancia sin comienzo o debido a cuatro anartas, o debido a cuatro anartas que tenemos, pero por más que sucedan estas cosas, nuestros maestros espirituales nos explican, nos piden que por favor nunca dejemos de cantar. Can you say the verse 7? El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentales, dulces, como el azúcar cande. Aunque la lengua de alguien que padece de la ictericia de la vidya no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. So the very first 3 verses talks about faith. Entonces los primeros versos hablan sobre la fe, That how to, awaken the faith on this yoga system. de cómo despertar esta fe en el sistema del yoga. Then afterward, 2 verses talk about the association of the good devotees, senior devotees. Luego los próximos versos hablan de la buena asociación con los devotos, con buenos devotos, devotos mayores. Then verse 6 talks about bhajana kriya, that you have to do the spiritual practices. Y ahora el sexto verso habla del vayan kriya, de las que uno debe realizar las prácticas espirituales. Then verse 7 talks about unsteady spiritual practices. Y ahora el séptimo verso habla de las prácticas espirituales inestables. Unastic bhajan, unsteady devotion. Un vayan inestable, una devoción inestable. The whole Madhurya Kadambani is written on that. Is written by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. Todo el Madhurya Kadambini está hablando de esto, que está escrito por Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. So the first 7 verses completely focuses on unsteady spiritual practices. Entonces, los primeros 7 versos se enfocan directamente en estas prácticas espirituales inestables. Now, from the verse 8, steady spiritual practices start. Era desde el verso 8, las prácticas espirituales estables comienzan. And it says one by one, it covers few steps, few stages. Y uno por uno va cubriendo cada paso, cada estadio. The very first verse 8 will talk about steadiness. El primer verso, digamos que habla de lo estable. Then it will talk about taste, ruchi. Luego vamos a hablar de ruchi, del gusto. Then it will talk about asakti, attachment. Luego va a hablar del asakti, el apego. Then it will talk about prem, our final goal. Y luego va a hablar sobre el prem, nuestra meta final. But afterward it will add, Sri Rupa Goswami is adding 2 more points. Pero antes de esto, Sri Rupa Goswami agrega 2 puntos. Krishna Darshan, audience with Krishna. Habla de Krishna Darshan, de la audiencia con Krishna. And once you have an audience and you actually start to serve him, then what is that taste like? Of that love. Y que una vez que uno tiene la audiencia con Krishna y comienza a servirlo, ¿cómo es el gusto de ese amor? This is the whole things which Sri Rupa Goswami very concisely captures in this very small scripture. Y esto es algo que Sri Rupa Goswami lo escribe muy concisamente sobre toda esta escritura. So till now we were only talking about unsteady devotion. Entonces hasta ahora estuvimos hablando de una devoción inestable. And it is very important for everyone to focus upon that.
Y es muy importante que cada uno de ustedes se enfoque en eso. because it's very easy to slide down, to to I would say slip uh, down from this very standards which you sometimes try to maintain. Porque a veces puede ser muy difícil, uno se resbala y baja de estos estándares que uno logra mantener. So it's very much important. Entonces es muy importante. Now, after 7, the verse 8 starts. Y ahora, luego del verso 7, comienza el verso 8. Tan naam roop चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिल मृत्युपदेश सारम्. It's very nicely saying that while living in Braj or Vrindavan, as a follower of the eternal residents of Vrindavan, De una forma muy linda está diciendo que por qué al residir en Vrindavan, en Braj, viviendo como los worshiping, you see, which is the- was a follower of Following the the- eternal servants of Krishna or eternal residents of Vrindavan. adorando a los seguidores, a los eternos seguidores, servidores de Vrindavan. Who possesses the eternal love for Sri Krishna, Aquellos que poseen el amor eterno hacia Krishna. so one should utilize all one's time by engaging his tongue, One's time. means his time, Entonces uno debe utilizar el tiempo de uno mismo, utilizando su lengua, and the mind in chanting and remembrance of Krishna's name, y la mente en el canto, recordando el nombre de Krishna, for su forma, qualities sus cualidades and pastimes. y sus pasatiempos. This is the essence of all instructions. Y esta es la esencia de todas las instrucciones. All. No matter which scriptures you read, this is the essence of all the scriptures. Todas, sin importar qué escrituras ustedes lean, pero esta es la esencia de todas las escrituras. Now, as we are talking or discussing all of these verses by the support of Sri Radharaman Das Goswami commentary. Y ahora nosotros estamos hablando, discutiendo todos estos versos bajo el apoyo del comentario de Sri Radharaman Goswami. Now, the very first thing he says, in his commentary, he is talking about Nanu tadrashabhyasa kutra sthitva vidheya manaschah kutra niyojya mitya कांक्षयाम उपदेश सारमः तदिति तस्यैव श्रीकृष्णस्य सर्वचित्ताकर्षणे त्वेन तादृश रूढया यशोदानन्द नन्दनेत्वेन च व्रजे ख्यातस्य नाम रूप चरितादि विषयके ये कीर्तनानुस्मृति तयो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य व्रजः एव तिष्ठन् सन अखिलं कालं नयेत्. The very first thing is saying that the very first question comes that where should we actually reside to chant or to do our practices? Entonces, lo primero que está diciendo en su comentario es que ¿dónde deberíamos residir para hacer nuestros cantos o realizar nuestras prácticas espirituales? Or you can just simplify this very question, and it says that if you really want to practice deeply,
So there are two questions which arises in any aspirant. Y lo podemos simplificar esta pregunta diciendo dónde uno debería ir para meditar profundamente. Where should I go and do my spiritual practices? ¿En dónde debería ir y realizar mis prácticas espirituales? And how should I do it? ¿Y cómo yo debería hacerlo? If I want to go deeper, then these two questions can arise in any aspirant. Y si yo quiero ir más en profundidad, entonces estas dos preguntas van a surgir en cualquier aspirante. And because of this reason only, this verse was written by Sri Goswami. Y debido a esta razón, simplemente esta razón es que este verso fue escrito por Chandan Goswami. And he says that the very first thing you have to understand that who is Krishna, the one who attracts every soul. Y dice, lo primero que debemos entender es que ¿quién es Krishna? Él es aquel que atrae a todas las almas. Now that Krishna have so many different forms. Y ahora este Krishna tiene distintas formas. He is, we say, Bal Gopal, in a baby form, or he's Gopal, 5 years old, or he is Govardhan Dhari, or he is Ras Raseshwar, or he is Mathura Dhish. Decimos que él es, por ejemplo, Bal Gopal, como un bebé, un niño muy pequeño, o es Gopal, eso de los 5 años, o es Govardhan Bari, o Dhari. Yes. Ras Raseshwar, then Mathura Dhish, O Rasa Raseshwar o Mathura Dhish. or he is Dwarka Dhish, he is the king of the Dwarka. O él es Dwarkadish, el rey de Dwarka. Or the one who is in Kurukshetra. O aquel que está en Kurukshetra. So, as a Raganuga devotee, which Krishna? Entonces, como un devoto de Raganuga, ¿qué Krishna? So, he says, Tadrash Rudaya Yashoda Nandan Tvena Cha Vraje Khyatasya. You have to always fix your mind on one Krishna, who is the son of Yashoda. Siempre hay que fijar nuestra mente en un Krishna, y es el Krishna que es el hijo de la madre Yashoda. And only you have to do the, chanting of the holy name of that Yashodanandan. Y solamente debemos realizar el canto del santo nombre sobre ese Yashodananda. Aradhyo Bhagavan Brajestane Tatadham Vrindavanam Ramya Kachit Upasana Brajvadhumargena Kalpita. Our Srinath Chakravarti is saying, what do you have to worship? That Krishna who is the son of Nanda Baba. Who is saying? Srinath Chakravarti. Srinath Chakravarti está diciendo que nosotros solo debemos adorar a ese Krishna que es el hijo de Nanda Baba. Tatadham Vrindavanam, the one who resides in Vrindavan, don't confuse yourself, please. Es aquel el que reside en Vrindavan, que no nos confundamos. Ramya Kachit Upasana, Brajvadhumargena Kalpita, the one who is served by all the gopis. Es aquel que es servido por todas las gopis. That's our Krishna. Our mind is fixed. We are not involving Arjuna in our worship. Please understand. Que nuestra mente está fija, que no estamos involucrando a Arjuna en nuestra adoración. Que por favor entendamos esto. If someone comes and says, oh Arjun, no Arjun in Brajalila. Se viene y dice, no Arjuna, no hay ningún Arjuna en el Brajalila. We are very much fixed on Brajalila. This is what Acharyas are talking about. This is what Sri Rupa Goswami is speaking. Nosotros estamos muy fijos en el Brajalila y esto es lo que Sri Rupa Goswami dice y lo que sus acharyas dicen. So don't confuse yourself with any of the things. Whatever is being spoken, is being spoken very clearly. The instructions are given very clearly in the verses as well as in the commentaries. Entonces, por favor, no se confundan ustedes, ya que este mensaje está dado de una forma muy clara en los versos y en los comentarios. So there is no conch shell in Vrindavan Leela.
there is no Sudarshan Chakra in Vrindavan Leela. En el Vrindavan Lila no hay ningún caracol, ni tampoco hay ningún Sudarshan Chakra. So, I'm not saying that they are not the, Krishna's weapons. They are. They are on his lotus feet. Entonces yo no estoy diciendo que estas no son las armas de Krishna, porque lo son y están en sus pies de loto. But he is not in Vrindavan to establish the dharma. So he is not using his chakra, gada, and everything. Pero él no está en Vrindavan para establecer el Dharma. Él no está usando su chakra y todas sus cosas ahí en Vrindavan. He is a follower of the dharma. But that dharma is prema. Él es el seguidor del Dharma, pero ese Dharma es el prema. In Vrindavan. En Vrindavan. And who established the dharma? Gopis. ¿Y quiénes son las que establecen el Dharma? Las gopis. So, we have to be very fixed that if someone asks, what do you chant? Which name of Krishna? Mahaprabhu in entire Chaitanya Charitamrita is speaking, Krishna kaha, Krishna kaha, Krishna kaha. Chant Krishna, chant Krishna, chant Krishna. Entonces tenemos que ser muy fijos en esto. Y si alguien nos pregunta qué nombre de Krishna estás cantando vos, Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita explica muy bien que es el nombre de Krishna. Now this Krishna, 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 everywhere if you actually read the actual verses of Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu is not actually chanting Hare Krishna Mahamantra anywhere. Entonces Krishna, 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 si ustedes leen atentamente todos los versos del Chaitanya Charitamrita, van a ver que Mahaprabhu no está cantando Hare Krishna, sino que está cantando Krishna. Everywhere he is only chanting Krishna. En todos lados él solamente está cantando Krishna. But we are confused. Pero nosotros estamos confundidos. And because of that confusion, we just feel, oh, Mahaprabhu is chanting Mahamantra. Y debido a esta confusión nosotros decimos, oh, Mahaprabhu está cantando el Mahamantra. But Mahaprabhu is nowhere in the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavad, Chaitanya, any of that Murari Gupta Karcha or Prabodhananda Saraswati's Chaitanya Charitamrita, nowhere, Chandramrita, nowhere he is chanting Hare Krishna Mahamantra. Pero en ninguna Mahaprabhu, en ninguna escritura vamos a ver que él esté cantando el Mahamantra. No me acuerdo el nombre. So, Mahaprabhu is going in the Gundicha temple just a day before Jagannath Yatra. Entonces Mahaprabhu está yendo al Gundicha, en el templo de Gundicha, un día antes de Jagannath. And what is he doing? ¿Y qué es lo que está haciendo? Krishna Krishna kahi kore ghat samarpan. Krishna Krishna kahi kore ghater prathan. What is he doing? He is chanting Krishna, 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 Krishna and putting a pitcher, a water pitcher, a Mangal Ghata. Mangal means auspicious pitcher, establishing it and revoking it and praying to that, to that pitcher, mud pot, by just chanting Krishna, 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 Krishna. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mahaprabhu? Él en un pote, una jarra de agua, está apoyando ahí y está empezando a cantar y a pedirle y cantando Krishna, Krishna, Krishna. Do you remember that there was one devotee, a boy whose name was Amog? ¿Se acuerdan el nombre de un devoto cuyo nombre era Amog? Udho Amog tumi leo Krishna nam. Achire tomake kripa koribe Bhagwan. That Amog is unconscious. And Mahaprabhu is saying, hey Amog, just say once, Krishna. Just by saying Krishna, you will get all the mercy of Krishna. Que la palabra Amog significa inconsciente. Entonces, Mahaprabhu le está diciendo Amog, decí Krishna, decir el nombre de Krishna. Simplemente al decirlo 5 veces once Krishna, you will get
all the mercy of Krishna. Simplemente por decir una vez Krishna vas a obtener toda la misericordia de Krishna. Suni Krishna, just by hearing Krishna Naam from Mahaprabhu, Krishna Bali Amog Uthila. That Amog said, "Oh Krishna!" Just by saying Krishna, he got conscious and sat down in front of Mahaprabhu. Solo por escuchar el nombre de Krishna de la boca del Mahaprabhu, Amok se volvió consciente y empezó a decir Krishna y se sentó ahí al lado de Mahaprabhu. Mahaprabhu is crossing the forest of Jharkhand. Entonces Mahaprabhu está cruzando el bosque de Jharkhand. Jharkhand. Prabhu kohe Krishna Krishna Vyagrutila. Mahaprabhu is just chanting and dancing Krishna 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 Krishna. And there was a lion who was sleeping, woke up. Entonces Mahaprabhu estaba caminando y lo único que hacía era cantar y decir Krishna, Krishna, Krishna. Y había un león ahí mismo en el camino y se despertó. Krishna Krishna kohi Vyagra nachite lagila. And Mahaprabhu is chanting Krishna Krishna. Vyagra is also trying, that lion is also trying to chant Krishna 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 and dancing with Mahaprabhu. Y debido a que Mahaprabhu estaba cantando Krishna, 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 este león se despertó y también estaba intentando cantar Krishna, Krishna, Krishna y también bailar. Now one day Mahaprabhu was sitting in front of thousands of people. Ahora un día Mahaprabhu estaba sentado frente a miles de personas. And what is Mahaprabhu instructing them? ¿Y qué es lo que Mahaprabhu les estaba instruyendo? Prabhu kohe uth Krishna naam tumi le. Please, all of you, just say once, Krishna. Él le decía, por favor, todos ustedes digan una vez, Krishna. Koti janmer paap gail pavitra haile. That, you know, if you have millions of years of sins stored in your, in your soul somewhere, they all will be washed away just by saying once, Krishna. Mahaprabhu les decía, si tienen miles y miles de pecados, millones de pecados acumulados en su alma, estos se van a lavar simplemente por decir una vez Krishna. And then Mahaprabhu got ecstatic and he said, Krishna kaha, Kailopadesh. Then Mahaprabhu instructed everyone, chant Krishna, chant Krishna. Entonces Mahaprabhu en ese momento se volvió extático y empezó a decirle a todos, canten Krishna, canten Krishna, canten Krishna. Just by hearing these instructions coming out from Mahaprabhu, the entire audience loudly said, Krishna. Y simplemente por escuchar estas instrucciones desde la boca de Mahaprabhu, la audiencia entera se levantó y empezó a decir Krishna. Sabhe Krishna kohe sabhal hail prema vesh. And just by saying Krishna once in front of Mahaprabhu, they all got the ecstatic symptoms of love. Y simplemente por decir el nombre de Krishna en frente de Mahaprabhu, toda la audiencia obtuvo los síntomas del amor extático. And now this is the name, Krishna. If you read any scripture of six Goswamis, everyone are only talking about that how beautiful this name is, Krishna. Y ahora es el nombre de Krishna, y si ustedes leen cualquier escritura de los 6 Goswamis, ellos hablan cuán bello es este nombre de Krishna. If you read even Upadeshambrit, in Rup Goswami is only asking you to chant one name, Krishna. Incluso si leen el Upadeshambrit, Rup Goswami solo les está pidiendo que canten un nombre, es Krishna. If you read Padyavali written by Sri Rup Goswami is again asking you to chant just one name, Krishna. Si leen también Padyavali, que fue escrito por Sri Rup Goswami, igualmente ahí también está diciendo, canten simplemente Krishna. One day Mahaprabhu got so ecstatic just by seeing the ocean in Jagannath Puri and felt that this is Yamuna. And went and got, submerged in that love. And he was floating and unconscious but chanting Krishna, 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 Krishna. Un día Mahaprabhu se volvió tan extático estando en Jagannath Puri que cuando vio el océano estaba ahí, dijo, este es el Yamuna, y fue y se sumergió ahí. He submerged there. Submerged. He was just floating there. Y estaba flotando.
chanting Krishna, 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 Krishna. cantando Krishna, Krishna, Krishna. One fisherman went over there, threw his net, and he felt that he had caught one big fish, but it was Mahaprabhu. Un pescador estaba cruzando por ahí, cuando suelta su caña de pescar, piensa otro, pero un pez muy grande, pero era Mahaprabhu que le estaba cantando Krishna, Krishna. The moment he saw that there is a one man unconscious but chanting Krishna, 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 Krishna. En ese momento vio un hombre que estaba completamente inconsciente, pero que igual estaba cantando Krishna, Krishna, Krishna. The moment he touched Mahaprabhu, his tongue started dancing Krishna, 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 Krishna. En el momento en que el pescador toca a Mahaprabhu, su boca comienza a danzar ese Krishna, Krishna, Krishna. Everywhere Mahaprabhu only chanted Krishna, Y, according to the original scriptures. y de acuerdo a las escrituras originales, en cualquier lado Mahaprabhu estaba cantando Krishna. If he's walking, he's going anywhere, and he have asked everyone that if you cannot do anything, no problem, whatever, however you are living, just say Krishna, 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 Krishna. Mahaprabhu, cualquier cosa que hacía, él estaba diciendo Krishna y le pedía a los demás que sin importar qué estén haciendo en sus vidas o si no pueden realizar nada, pero canten todo el tiempo Krishna, 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 lo único. But when it comes to the point that what Mahaprabhu was chanting when he was sitting down, or whenever he wanted to chant on the beats, Pero ahora cuando venimos al punto de que qué es lo que Mahaprabhu cantaba cuando él se sentaba, cuando él estaba cantando las rondas. there is a two types of chanting. Y hay dos tipos de canto. There is a chanting without beats, Hay un canto sin la chapa and then there is a chanting with beats. y luego hay un canto con la chapa. So when there is no beats, Entonces cuando no hay una chapa, then chant Krishna, 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 Krishna. Radha, Raman, Radha, Raman, Radha, Raman, Radha, Raman, Radha. Nothing else. Lying down, eating, wherever you are, no problem. Just chant. Without beats. entonces explica que si uno no tiene una chapa para estar cantando, que simplemente cante Krishna, 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 Radha, Raman, Radha, Raman, Radha, Raman. Que uno se puede sentar en cualquier lugar que esté, sin tener la chapa puedes cantar esto. Now, if you have beats with you, what should be chanted? Y ahora, si uno tiene la chapa con uno mismo, ¿qué debería cantar? Now there are two things. Either you can only chant Krishna, 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 Krishna. No problem at all. Entonces ahora hay dos cosas. Uno puede igualmente cantar Krishna, Krishna, Krishna y no hay problema. Or you can chant Mahamantra. O uno puede cantar el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhu boile kahilina ei Mahamantra. Iha jope giya sobe korea nirbandha. Mahaprabhu is saying this is the mantra for japa. The japa means where you have to count. Entonces Mahaprabhu acá está diciendo que este Mahamantra es el canto para la yapa, que significa cuando uno está contando. Now we have to understand that how should we actually be chanting. Y ahora tenemos que entender cómo es que uno debería estar realizando este canto. When we talk about japa, it is one of the devotion, spiritual practices from the Bhakti Yoga Sindhu, where all the 64 spiritual practices are mentioned. Ahora, cuando hablamos de la yapa, esta es una de las prácticas espirituales que se mencionan en el Bhakti Yoga Sindhu, una de las 64 prácticas. And there, Sri Rupa Goswami gives the definition of that how you should be chanting. Y ahí Sri Rupa Goswami da el significado
de cómo uno debería estar cantando. Mantrasya su labhu ucharo japa iti abhidyate. He says that whispering the name or this mantra is known as japa. Entonces Goswami está diciendo que al murmurar este nombre también uno puede realizar japa. Now, do you understand what is the definition of japa? ¿Ustedes entienden cuál es el significado de japa? Is a whispering. Es el murmurar. Now there are usually three types of chanting, Y ahora usualmente hay tres tipos de canto, which everyone, usually those who have been in this practice, understand: a loud chanting, some says, or whispering, or in mind. Y ahora hay tres tipos de canto que aquellos que se encuentran en este camino hace un tiempo los deben conocer. El primero sería en voz alta, el segundo sería murmurando y el tercero sería en la mente. In Hari Bhakti Vilas, in the 11th Vilas, means 11th chapter, these three types of japas are mentioned in there. En el Hari Bhakti Vilas, en el capítulo 11, se mencionan estos tipos de canto, estos tres tipos de canto. So it says in there, please do not confuse yourself, Sanatana Goswami says. Entonces ahí mismo Sanatan Goswami dice, por favor no se confundan ustedes. That wherever there is a loud chanting, vachika, don't confuse yourself and start to chant your mantra loudly. No, it's not allowed. Que donde sea que haya un canto en voz alta del mantra, ustedes no vayan y pónganse a cantar su mantra, porque eso no es lo correcto. Vachikasya kirtana antargatatvat. He says that the vachik japa, means the loud japa, falls in the category of the kirtan. Entonces está explicando que este tipo de canto en voz alta de japa, that this is not japa. Then they say that it is not a japa, it is a kirtan. Vachik japa means kirtan. Entonces este tipo de canto en voz alta significa kirtan. So, if you want to say, oh, Japile Shri Krishna Naam, आपने से तारे उच्च संकीर्तने पार उपकार करे. In the Chaitanya Bhagavad, this will be mentioned. Esto se menciona en el Chaitanya Bhagavad. That if you want to perform, Krishna Naam loudly, then do Sankirtan, please. Don't start to just chant on the beats and say, oh, Hare Krishna, Hare Krishna. No. Que si uno quiere cantar el nombre en voz alta de Krishna, que por favor realicen Sankirtan, no que se pongan a cantar en voz alta, empiecen a cantar el nombre. Only the Kirtan which everyone can hear, that can be very beneficial. Solo aquel Kirtan el cual todos pueden oír y escuchar, ese va a ser muy beneficioso. And how shall we chant our mantra? ¿Y cómo debemos cantar nuestro mantra? Our, acharyas have written this. Mano madhye sthito mantro, mantra madhye sthitam manah, mano mantra samayuktam etadhi jap lakshanam. He says that please understand that your mantra has to be situated in your mind. Nuestros acharyas han escrito esto y han dicho, por favor entiendan que el mantra debe estar situado en nuestra mente. And the mind should be firmly situated in the mantra. Y que la mente debe estar formalmente situada en el mantra. When such connection can be established, Y cuando tal conexión se puede establecer, then it can be called japa. recién ahí se puede llamar japa. So no fast. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. It won't work because it's not actually going in your mind. Entonces, no canten así todo rápido, porque eso no va a funcionar, porque esa conexión
no está haciendo en nuestra mente. It has to be completely, in a slow way, appearing in your mind. Tiene que ser de una forma muy lenta, suave, que aparezca en nuestra mente. When you are saying Hare, then you are actually writing that Hare, or that image of Hare is actually appearing in your mind. Que cuando uno está diciendo Hare, que uno en la mente lo esté como escribiendo, que esté apareciendo la imagen de Hare en nuestra mente. When you are saying Krishna, then that image is appearing in front of you. Que cuando ustedes dicen Krishna, que la imagen esa está apareciendo. So this is how we chant. Entonces, así como nosotros cantamos. And this is from where Sri Rupa Goswami starts and says, Tan Nam Rup Charitadi Sukirtanas. Now he says that the very first thing any aspirant has to do is to chant Harinam. Entonces acá donde Rupa Goswami aparece y lo primero que dice que cualquier aspirante lo que debe hacer principalmente es cantar el Harinam. Who's Harinam? ¿Quién es el Harinam? Which name? ¿Qué nombre? Krishna. Krishna. And the one who lives in Vrindavan. Y aquel Krishna que vive en Vrindavan. So, if there is any kind of a confusion come to you, go back to these Upadeshambrit. Entonces, si alguna confusión viene hacia ustedes, vuelvan a este Upadeshambrit. So, after understanding that, which Krishna, now his qualities, you have to, what his form look like, that's what you have to meditate upon. Pero luego de entender esto, uno debe meditar sobre la forma de Krishna. Then afterward, you have to think about that, what are his qualities in that form. Y ahora luego de esto uno debe meditar cuáles son las cualidades en esa forma. Then you have to meditate upon what kind of pastimes he perform in that form. Y luego de esto uno debe entender qué tipo de pasatiempos él realiza en esa forma. So first establish or firmly establish your mind on Nam, Krishna Nam. Entonces, primero hay que establecer, formalizar en la mente en el Krishna Nam, en el nombre de Krishna. Then let your mind, show the image of the Krishna Nam again and again. Y luego deje que su mente les muestre la imagen de Krishna Nam una y otra vez. Once it has been completely established that the name appears in your mind, then move to the second stage, that how does my Krishna looks like. Luego de que ya esté establecido, de que el nombre aparece en su mente, pueden enfocarse en cómo se ve ese Krishna. When you see that how my Krishna looks like, now what are his qualities? Y luego de que ustedes pueden ver cómo se ve mi Krishna, pueden empezar a ver sus cualidades. Then you focus on his leelas, pastimes. Y después de todo esto nos enfoca en sus lilas, en sus pasatiempos. Then afterward, there is always three things which are mentioned in entire Bhagavatam and by all our acharyas. Y luego de esto hay tres cosas que se mencionan en todo el Bhagavatam y por todos nuestros acharyas. That there are three things which you always have to focus upon. Que hay tres cosas en las cuales siempre nos debemos enfocar. And that is that you have to always meditate upon three: Shravan, Kirtan and Smarana. Y esto es que uno siempre debe meditar en estas tres cosas: Shravan, Kirtan y Smarana. This verse is also kind of, collectively talking about these three practices. Y este verso de una forma colectiva está hablando sobre estas tres prácticas. The first is that Shravan, that you hear the holy name and the mantra from your guru, and afterward you meditate upon that. El primero es Shravan, que uno escucha este santo nombre en el oído por el guru, y luego de esto uno debe meditar en eso.
Then you do the kirtan. Y luego uno realiza el kirtan. What does this kirtan means? Kirtan of holy name, ¿Y qué significa este kirtan? El kirtan del santo nombre. kirtan of his form, El kirtan sobre su forma, kirtan of his qualities, el kirtan sobre sus cualidades and kirtan about his leelas, his pastimes. y kirtan sobre sus lilas, sus pasatiempos. Now many of you are only introduced with one type of kirtan. Y ahora la mayoría de ustedes están introducidos en un tipo de kirtan. Last year we tried, singing from Rashri Radharaman Gita, so you could actually focus on the different other type of Sankirtan. El año pasado intentamos de enfocarnos en el canto del Shira Raman Gita para que puedan pensar en enfocarse en distintas formas. That how does his form look like? There are poetries, we sing that. Que puedan enfocarse en cómo es su forma, ¿no? Que estas son poesías las cuales cantamos. What his form look like, how is his roop, we sing that. De cómo es su rup, cómo es su forma, nosotros cantamos sobre esto. What kind of a lila he is doing, pastime he is doing, we sing that. O sobre qué tipo de lila, qué tipo de pasatiempo él está realizando. Nosotros cantamos sobre esto. Ismaratyo, the third point, meditation. Y el tercer punto, Smaratyo, es la meditación. And this is the main practice of Raganuga devotees. Y esta es la práctica principal de los devotos Raganuga. But this practice only work when you do Shravan and Kirtan. Pero esta práctica solo funciona si uno realiza el Shravan y el Kirtan. How to understand this? ¿Y cómo entender esto? There is a motto. And there is a motto, and you try if the motto is not on. The motto is not on. But you just push the accelerator again and again and think, oh, I'm going fast, oh, I'm gonna, drive this moto. ¿Cómo funciona esto? Digamos que hay una moto, que esta moto no está funcionando o está apagada, y uno quiere acelerar y sigue queriendo acelerar y dice, ay, voy a ir muy, muy rápido con esta moto. We all know moto is not going anywhere because it's not on. Pero todos sabemos que esta moto no va a ir a ningún lado porque no está encendida. So our masters have said that without Shravan and Kirtan, that moto cannot be on. Y nuestros maestros dicen que sin este Shravan y Kirtan, la moto no se puede encender. So you have to turn on that moto by Shravan and Kirtan. Entonces hay que encender esta moto por el Shravan y el Kirtan. Once that moto is on the top, is going to be on a top speed, then only the meditation or the smarana comes. Y recién cuando esta moto esté en una velocidad al tope, es cuando esta meditación va a venir. And what meditation? ¿Y qué tipo de meditación? First you meditate on holy name. Bueno, primero medita en el santo nombre. Then you meditate upon his beauty. Luego uno medita sobre su belleza. That also starts with his lotus feet, then goes on knees, then thighs, then on his waist, then chest, then neck, then his lotus face. And this is how it goes, the meditation of his beauty. Y cuando uno medita sobre su belleza, esta meditación comienza por los pies, luego las rodillas, luego su cintura, luego su pecho, luego su cuello, luego su cara de loto, y así es como empieza la meditación. And once that form is completely established in your mind, imprinted completely in your chitta, Y una vez que esta meditación y su forma esté impresa en nuestra mente, en nuestro chitta, if I say, do you know any politician from your country or whoever the prime minister or president of this country, his image will appear in your mind in a second. por ejemplo, si yo les pregunto, si conocen algún político de su país o un primer ministro, la imagen de esa persona se les va a aparecer en su mente. And if I say Krishna,
which Krishna image is appearing? Y si yo digo Krishna, ¿qué imagen de Krishna se les aparece? So if not appearing, then this is how we see, evaluate ourselves. That his beautiful face is not being captured by our senses and is stored in our memory, in chitta. Y si no aparece, bueno, digamos, esta es la forma en la que nosotros los evaluamos a nosotros mismos para ver si él, su imagen está impresa en nuestra mente, en nuestro chitta y en nuestros corazones. Then we meditate upon all the different, makeups or the way he's dressing up. Y luego meditamos en el maquillaje que esté usando o en qué tipo de ropa le esté usando. Then we meditate upon his qualities. Y luego de esto meditamos sobre sus cualidades. Then afterward, we enter into Leela, that what kind of a pastimes he is performing. Y después de esto uno medita en sus lilas, en qué tipos de pasatiempos él está realizando. After we are completely, have reached to that level where we already have, Leela meditation in a perfect and stable way happening. Then there is another type of smarana. Y ahora, cuando uno llega al nivel en el que tiene perfeccionado el tipo de lila que uno medita, ahí es cuando aparece otro tipo distinto de smara. And that's where we feel, okay, I want to be there serving my Radha and Krishna in this pastime. Y es cuando uno dice, ok, yo quiero servir a mi Radha y Krishna en sus pasatiempos. And what do we do with that? And how do we do? Oh, Radharani is going with, with Rup Manjari and all others, with, in Abhisar, means secretly, with the secret passages, going to see Krishna. Y ahora vemos, por ejemplo, en este momento, Rupa Manjari y todas las demás manjaris, cómo están yendo con Radha y Krishna en estos pasadizos secretos. So if we are meditating this pastime, then we enforce our mind to think, oh, I want to help Radharani in that. Entonces, si meditamos en estos pasatiempos, te informamos a nuestra mente y decimos, yo también quiero ayudar a Radharani en eso. Oh, let me, take the water with me if she will feel thirsty so I can give water. Or, oh, let me be there. She is taking secret passages and everything, covering her face. She might feel hot. So let me just, fan in between. Uno puede pensar, ay, me gustaría estar cargando el agua por si Radharani le da mucha sed, o si empieza a ir por los pasadizos secretos, está cubriendo su cara y quizá me gustaría abanicarla un poco. So, please understand, Tan, Nam, Rup, Charitadi, Su, Kirtananu, Isparatyo, Kramed, Rasana, Manasi, Niyojya. This is how you engage your tongue and your mind in this spiritual practice. Así como uno involucra a su mente y a su lengua en estas prácticas espirituales. So, don't start to jump from here to there. It will never help you. There is a process, there is a way of doing that. Entonces no comiencen a saltar de aquí para allá, porque quizás no es la forma, sino que hay un proceso para llegar a eso. Then, while doing this, Tisthan Vraje Tad Nurari Jan Anugami. Who should we associate with? Y ahora, al realizar esto, ¿con quién nos deberíamos asociar? A very nicely, Sri Chandan Goswami defines or gives two definitions of this. Y ahora, de una muy linda forma, Sri Chandan Goswami explica cómo uno debería hacer esto de dos maneras. Tisthan Vraje, the one who resides in Vraj, in Vrindavan.
La primera que dice es con aquel que reside en Vrindavan. Tad anuragi. But please remember, there are so many types of people live in Vrindavan or reside in Vrindavan. But the one who is the lover of Radha Krishna, Entonces, igual entiendan que hay muchos tipos de residentes distintos, muchos tipos de personas que residen en Vrindavan. Entonces, él habla específicamente de aquellos que aman a Radha Krishna. and what do you have to do? Jan Anugami. You have to follow the instructions of him. Y ahora, ¿qué es lo que uno debe hacer? Uno debe seguir las instrucciones de esta persona. There is another meaning of this very same line. Ahora hay otro significado de esta misma línea. Tisthan Vraje Tatunuragi. The one who is already immersed in Vrindavan Bhava, in the emotions of Vrindavan, in the love of Vrindavan. Entonces, otro significado es con aquel que está completamente sumergido en este Vrindavan Bhava, en este humor de Vrindavan, en este amor. Jan Anugami. You have to follow him. Dice que uno debe seguir a esos. These are the main instructions. Y estas son las instrucciones principales. It says kalam all the time, because this is talking about the steady spiritual practices. Él está hablando de que uno lo debe realizar todo el tiempo, porque estamos hablando de las prácticas espirituales estables. That's why he says, please understand, nae dakhil mrityupadesha saram. This is the essence of all the scripture. Dice, por favor entiendan esto, que esto mismo es la esencia de todas las escrituras. But there is a very beautiful thing has been mentioned by Sri Radharman Das Goswami. Pero algo muy hermoso se menciona por Sri Radharman Goswami aquí. And he says, Bhaktancha tatast lilanta patit त्वादयो भेदान प्रीतये अनुरागाय इत्यस्य श्लोकस्य वैष्णव तोषणीयाम दृश्या इति. That's a very beautiful thing he says. And he says that there are many different types of lovers of Krishna, but you have to understand these lovers by checking the commentary of Jiva Goswami. Está hablando de que hay muchos distintos tipos de amantes a Radha Krishna, pero que uno debe entender cómo son cada uno de estos bajo los comentarios de Sri Jiva Goswami. Of which verse? 10, 23, 32. ¿Y de qué versos? El 10, el 23 y el 22. And this chapter covers the Brahman wives, the wives of Brahmanas. Y este capítulo cubre y habla sobre las esposas de los brahmanes. And in there are two verses. In those two verses, Krishna actually is talking or replying the wives of Brahmanas. Hay dos versos ahí mismo en los cuales Krishna les está hablando, respondiendo a las esposas de los brahmanes. And in those two verses, and from those two verses, in the one verse, Sri Jiva Goswami have written a very nice commentary, which Sri Radharman Das Goswami is mentioning here. En esos dos versos, Sri Jiva Goswami hizo un comentario muy hermoso, en el cual Radharman Das Goswami menciona ahora mismo. The verse says, or the story is like, that all the Brahman wives, they left their husbands and went to Krishna. Y la historia es que todas estas esposas de los brahmanas se fueron de sus hogares, los dejaron para irse con Krishna. And they were like, we just want to be with you. Y ellas decían, solamente queremos estar con vos. No matter what, we have left our husband, we have left our families, we just want to be with you. Ellas decían, no importa qué cosa, nos dejamos a nuestros esposos, no nos importa nada, queremos ir con vos. Just accept us, and so we can be with you anywhere you go. Simplemente aceptarnos a nosotras y dejarnos ir a cualquier lado que vos vayas. But Krishna is like, nah. Krishna is someone who feels like you are not a good devotee, and he wants to
he wants you to become a good devotee, then he teaches you. Entonces Krishna estaba como, no, porque Krishna es alguien que quiere que vos seas un buen devoto. Entonces él te va a enseñar cómo ser un buen devoto. So what does Krishna do? Now Krishna is replying and saying, Na pritaye nuragaye hi ranga sango niramiha tanmano mai yunyanam ari achi rama ran ma achiran mam vap sayat. It's very nicely. He's saying, no. Just by coming and staying with me, all the time, physically, move wherever I am going, you will go with me. It will not increase love. Entonces Krishna les está respondiendo, les está diciendo, no, si ustedes me siguen en cada cosa que yo haga, en cada momento, a todos lados, eso no va a aumentar su amor. You will be always with me, but my mind is going anywhere and everywhere, and you will be like, oh Krishna, you are not looking at us? Porque ustedes van a estar todo el tiempo conmigo y mi mente siempre está yendo para distintos lados, de acá para allá, y ustedes me van a decir, ay Krishna, no nos estás mirando. If I will be looking somewhere, you will be like, oh Krishna, where are you looking? We are here with you. Si estoy mirando a otro lado, van a decir, ay Krishna, ¿qué estás mirando? Nosotros estamos acá con vos. It will only bring jealousy in you. Simplemente les va a traer envidia a ustedes. You have not reached that level where the jealousy won't be there in you. The way you are coming to me is the material love right now. Bien, porque todavía no alcanzaron ese nivel en el que los celos no están más ahí, sino que se acercan a mí de una forma material. And because of this material, love, you only just want to be with me. But this is not the right love. Y debido a este amor material es que ustedes quieren estar conmigo todo el tiempo, pero este no es el amor correcto. So, Sri Jiva Goswami, he is talking about, he has actually written 4 or 5 commentaries, on 10th canto. Entonces, Sri Jiva Goswami, él habla y ha realizado, how many comments? 4 or 5 commentaries on 10th canto. Ha realizado 4 o 5 comentarios sobre el 10º canto. It's like one day he feels like, okay, there is a different meaning I just remembered. So he starts to write a commentary. Como que un día dijo, acá hay un distinto significado que estoy viendo, entonces voy a ponerme a escribir todos los comentarios. And he wrote in a short span of time, and it takes years to understand what he has written. Y él lo escribió en un tiempo muy corto, muy rápido, pero a nosotros nos lleva años el entenderlos. Now he gives a very nice understanding of this verse. Y ahora él nos da un entendimiento muy lindo de este verso. He says, look, he is talking to all the wives of Brahman. Entonces él le está hablando a todas las esposas de los brahmanas. That you are from outside of Braja. Les está diciendo, ustedes están fuera de Braj. And because of that, you cannot develop the love for me. Y debido a esto, ustedes no pueden desarrollar el amor por mí. And because of that, that love cannot make you experience the bliss. Y debido a esto, este amor no las puede hacer experimentar la dicha. I am attracted towards cowherds and cowherd women. Yo solamente me siento atraído hacia aquellas pastorcillas mujeres. That I am only attracted towards Brajvasis or the gops and gopis. I am not attracted, to outsiders. A mí solo me atraen los Brajavasis, los gopas, las gopis, que no me atraen la gente de afuera. So therefore, meditate or associate with me in your mind only. Entonces, debido a esto, solamente mediten y asóciense conmigo en su mente. You will attain me after giving up the present body. Ustedes me van a alcanzar en el momento en el que abandonen este cuerpo que están presentes. Speaking clearly would produce suffering in the woman. Speaking clearly Clearly means like, telling all of these things. will look bad. Entonces, hablar, decir todas estas cosas en voz alta va a lucir muy mal para una mujer. But he says,
oh, you know what? If you will fix your mind on me and meditate upon me, you will attain me very quickly. Pero les dice, si ustedes igualmente fijan su mente en mí y meditan en mí, van a alcanzarme muy rápidamente. So Jiva Goswami says, actually it takes so much of time to become a gopi. Entonces, Shiva Goswami, Yes. entonces Shiva Goswami dice que igual toma mucho tiempo convertirse en una gopi. But Krishna was saying, no, you will become gopi soon. You just start to meditate. Pero Krishna les decía, no, ustedes se van a convertir en gopis muy pronto, simplemente comiencen a meditar. So in order to attain special mercy with bodies and bhavs or emotions like the gopis, all these Brahmin women started meditating and they became a gopi and reached eternal Vrindavan. So in order to attain Attain the gopi okay. Entonces, body and gopi's emotions. entonces, para poder alcanzar este cuerpo de emociones de las gopis, estas esposas de los brahmanas comenzaron a meditar como ella. So now Jiva Goswami is very nicely saying, look, you have to understand something. Entonces Shiva Goswami está diciendo, miren, tienen que entender algo. And he says that there are few types of devotees. Y él dice que hay 4 tipos de devotos. And he says that there is a devotees like us, Dice que hay devotos como nosotros, that we are trying. que estamos intentando, We are trying, worshipping, Radha and Krishna every day. estamos intentando adorar a Radha y a Krishna todos los días. Then there is a second type of a devotee. Y luego hay un segundo tipo de devoto. And that devotee is all the gods and goddesses who appear during the Krishna Leela time. Y ese tipo de devotos son todos los dioses y diosas que aparecen en el momento de los lilas de Krishna. All the gods and goddesses, if you read the 10th canto, first chapter, when Krishna was coming for the Krishna Leela, all the gods and goddesses also appeared. Si ustedes lo leen en el 10º canto, primer capítulo, explica cómo cuando Krishna estaba viniendo y caminando, como todos los dioses y diosas aparecieron. So we don't need to actually follow those gods and goddesses. Pero nosotros en realidad no tenemos que seguir a esos dioses y diosas. So the very first two ones, the one which we are actually trying right now, worshipping Radha Krishna, meditating and everything, but we are not fixed and not reached that level in a right way, we do not need to follow them. Entonces los primeros 2 no los debemos seguir, ya que todavía estamos intentando con nuestra meditación para poder alcanzar eso, pero todavía no llegamos a ese nivel. The second one is the ones who appears in the Krishna Leela, but they are the gods and goddesses. We don't need to follow them also. Y el segundo es que son los que aparecen en el Krishna Lila de las diosas y los dioses, y ese no lo tenemos que seguir. Then there is a third one. Y ahora hay un tercero. That there are sometimes devotees, and by doing the nice good austerities, they reach to that Krishna's pastime. Que sí que hay devotos que al realizar buenas y ciertas austeridades, ellos llegan a ese punto de ver los pasatiempos de Krishna. And he gives the example of these Brahmin wives. Entonces acá da el ejemplo de las esposas de los brahmanes. That because of their previous good deeds, they had reached to that Krishna Leela, wherever it was happening on this earth. Que debido a sus buenas actividades del pasado, es que hoy en día pudieron ver ese Krishna Lila. So when it was happening, they did not reach to that level to enter, eternal Vrindavan. Y cuando eso estaba sucediendo, ellas no alcanzaron a ese nivel de poder entrar al eterno Vrindavan. So Krishna had to teach them, please, you have to meditate upon me in the Gopi Bhava. Entonces Krishna les dijo, por favor entiendan que ustedes tienen que meditar en mí con el Gopi Bhava. Then only you can attain eternal Vrindavan.
y luego después de esto van a poder alcanzar el eterno reino. So we don't even follow those devotees of Krishna. Entonces nosotros ni siquiera seguimos a esos devotos de Krishna. So which devotees do we follow? Entonces, ¿a qué devotos seguimos? The eternal associates of Krishna, who are already the gopis. A los eternos asociados de Krishna, que ellas son las gopis. And in that also there are so many different types of gopis. Y que ahí también hay distintos tipos de gopis. But the one who is blessed by Radha and Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rupa Mandiri. Pero aquella que es bendecida por Radha y Krishna, por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rupa Manjari. So we follow our six Goswamis, that what they are speaking, what they are saying, they are the eternal associates of Radha and Krishna. Entonces nosotros seguimos a nuestros 6 Goswamis, que son los eternos asociados de Radha y Krishna. And we have to only follow their teachings. Nosotros solo debemos seguir sus enseñanzas. No one's else teaching, but their teachings only. No debemos seguir las enseñanzas de nadie más, sino que simplemente las de ellos. So, in there, we have understood Tisthan Vraje Tatunuragi Jananugami. There are different types of devotees in Vrindavan. But we don't need to follow anyone, very specific one. Entonces acá entendemos que hay distintos tipos de devotos que brindaban y que no debemos seguir a todos ellos, sino que debemos seguir a unos muy específicos. And then we have to follow our Guru Parampara. Luego, In that way, we can be connected and become a right lover of Radha and Krishna. y luego debemos seguir a nuestro Guru Parampara y de esa forma vamos a estar conectados de la forma correcta para poder servir a nuestro Radha y Krishna. There is one problem which I sometimes see in the devotees, Hay un tipo de problema que a veces yo veo en nuestros devotos, that they have been so much, into Krishna that when they find about Radharani, they forget about Krishna. y esto es que ellos están tan compenetrados, metidos en Krishna, que cuando ven a Radharani, they forget about Krishna. Que cuando ven a Radharani se olvidan de Krishna. And they just feel like, oh, Radhe, 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 Radhe. No, this is not our mode. This is not six Goswamis. Entonces comienzan a decir, oh, Radhe, Radhe, Radhe. Pero esto no está bien, porque esto no es el humor de los 6 Goswamis. Who is Radharani? Entonces, ¿quién es Radharani? She is our everything. Ella es nuestro todo. She is our everything. Ella es nuestro todo. Yeah, the very life of ours. That's Radharani. Es la vida misma de nosotros mismos. Ella es nuestra Radharani. And who is the life of Radharani? ¿Quién es la vida de Radharani? Is Krishna. Es Krishna. So we serve Krishna to make Radharani happy. Entonces, nosotros servimos a Krishna para hacerla feliz a Radharani. If we love Radharani, 100%, then we love Krishna 200% to make Radharani happy. Entonces, si amamos a Radharani el 100%, amamos a Krishna el 200% para hacerla más feliz a Radharani. And because of Radharani only, we love Krishna 200%. Y debido a Radharani es que amamos a Krishna el 200%. Because just by serving Radharani will get happy. I'm not saying she won't get happy. She will get happy. But if she will see you serving Krishna and making Krishna happy the way she wants, she would be much more happier. Porque si uno sirve a Radharani, ella sí va a estar contenta, va a estar feliz, no digo que no. Pero si uno sirve a Krishna de la forma en la que Radharani le gusta, ella va a estar 100 veces más contenta. So we are the follower of Radha and Krishna. Don't even try to discriminate, because I see in many people, they are either becoming Krishna's party or Radharani's party. There's no Krishna and Radha's party like that. Entonces nosotros servimos y seguimos a Radha y a Krishna, no discriminemos acá, porque veo muchos devotos, mucha gente que elige un partido, no, yo soy de Radha o soy de Krishna, pero nosotros no hacemos esto, nosotros seguimos a los dos. We are the party of the
that couple who is known as Radha and Krishna. Nosotros pertenecemos a este partido de esta pareja que es conocida como Radha y Krishna. We are always at the service of Radha and Krishna. Y siempre estamos al servicio de Radha y Krishna. We are always there to meditate Radha and Krishna. Siempre estamos ahí para meditar sobre Radha y Krishna. So don't discriminate. Don't try to get into any kind of a bad influence. Entonces no discriminemos ni tratemos de meternos en malas influencias. Just be focused on what Sri Rupa Goswami is speaking. Simplemente enfóquense en lo que Sri Rupa Goswami habla. Our Gaudiya Sampradaya talks about Dasya Bhakti. Nuestra Gaudiya Sampradaya habla de Dasya Bhakti. Dasya. Dasya Bhakti. And in that Dasya Bhakti, Madhurya is included. En ese Dasya Bhakti, Madhurya está incluido. It's a very unique type of a one. So our only goal is to attain Radha Dasyam. Y es un tipo muy único, por ende nuestra meta es obtener el Radha Dasyam. That we want to become Radharani's Dasya. Que nosotros queremos convertirnos en la Dasya de Radharani. So Krishna is always there with Radharani, and you're like, no, I'm Krishna. This is not our. We are always there for both of them. Entonces Krishna está siempre ahí con Radharani, no es solo Krishna, porque nuestro humor son los dos juntos. If our Guru Parampara in the eternal Leela, if you reach there in that eternal Leela, in a gopi form, and Yoga Maya, Lalita, or Rupa Manjari, Tulsi Manjari, Guna Manjari, any Manjari, instruct you. Just be angry with Krishna. And it's a part of a Leela. Entonces si uno llega al eterno Vrindavan, y se encuentra con cualquier manjari, sea Tulsi Manjari, Rupa Manjari, Guna Manjari, y le dicen, ustedes enójense con Krishna, entonces uno pertenece a eso porque es parte del lila eterno. Then it's a part of a Leela, you enjoyed that Leela and came back. Entonces es una parte de este lila, uno va, pertenece a ese lila y después vuelve. So, never try to discriminate, please. Because I see sometimes many people, forget what's the importance of Krishna, or sometimes they forget what is the importance of Radharani. Entonces, por favor, no discriminen en este caso, porque veo que mucha gente a veces se olvida la importancia de Krishna o la importancia de Radharani. They are not different. Ellos no son diferentes. Just for the pastimes, they have become two. Simplemente para los pasatiempos, ellos se convirtieron en dos. It's only one. There is no difference. The one who finds the difference is the biggest fool according to the scriptures. Que no hay ninguna diferencia entre ellos, y aquel que encuentra una diferencia es el más tonto. Esto se menciona en las escrituras. So, the instructions of Sri Rupa Goswami is very clear. Tan nam rup charitadi sukhirtanam smratyo kramer rasana manasi niyotya. And you have to control your rasana, means tongue, on the, by making it dance on the holy name. Entonces las instrucciones de Sri Rupa Goswami son muy simples. Primero que uno debe controlar esta lengua para que pueda danzar en el santo nombre. And you have to fix your mind, because it's not a mechanical chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna. Oh, how are you? Krishna Krishna, Hare Hare. Nice. Bien. And this is not how it works. Y hay que fijar nuestra mente, porque esto no es algo mecánico que uno está cantando el mantra y dice, hola, ¿cómo estás? Bien, y nos sigue cantando. You have to sit somewhere where your mind cannot be distracted. Uno debe sentarse en un lugar en el cual su mente no esté distraída. Like a couple of days ago, one of our disciples was sitting somewhere. I felt that his mind could be getting distracted. I asked him to come and sit in front of Thakurji. Como por ejemplo, hace unos días, uno de mis discípulos estaba cantando en un lado que yo pensé que lo iba a perturbar un poco. Entonces le dije, por favor, vení, sentate y seguí cantando enfrente de Thakurji. Why so?
Because the mind has to be fixed. This is that naughty drama queen mind. ¿Y por qué es esto? Porque la mente debe estar fija, ya que esta mente es una mente muy traviesa y una reina del drama. I'm writing this book, it's coming very soon, Drama Queen Mind. Estoy escribiendo un libro que va a salir muy pronto, que es la mente, que es la reina del drama. Because this mind actually creates so many dramas like a queen. Porque esta mente crea muchos dramas como una reina. You cannot control your queen. Y no puede controlar su reina. So, this is a drama queen. It just creates all the stupid dramas. Entonces esto es una reina del drama que crea todos estos dramas estúpidos. So first, you have to cross the unsteady devotion. Entonces uno primero debe cruzar esta devoción inestable And come to the point where you are fixed in your spiritual practices. y llegar al punto en el que uno está fijo en sus prácticas espirituales. And then when you feel that you want to go deep down in this path, Y uno sienta que quiere ir más en profundidad en este camino, then follow this very instruction of the verse 8. entonces uno debe seguir las instrucciones de este octavo verso. And if you don't understand that how can I do it, then try to find any right lover of Krishna. Y si uno no entiende cómo seguir este verso, entonces uno debe encontrar al correcto amante de Krishna. The one who is already immersed in Vrindavan emotions. Aquel que esté completamente sumergido en las emociones de Vrindavan. And who is an expert of the scriptures. Y aquel que sea un experto en las escrituras. By doing that, you will start to dive into it. Y al hacer esto, uno va a poder empezar a sumergirse. So now, tomorrow, we will talk the next step of our this spiritual practice. But today, Jai Radha Raman. A partir de mañana vamos a comenzar a hablar sobre el siguiente paso de nuestra vida espiritual, pero hasta hoy llegamos a llegar a la